Seguimos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios, en 107.5 de la FM, emitiendo también por internet para llegar a todo el mundo. Recomiéndales a tus amigos, familiares, conocidos, los que vivan fuera del campo de Gibraltar, que entren en www.rtvsol.es, también www.radiosol.es, porque allí, aparte de que nos pueden escuchar así en directo, también encontrarán noticias, información, fotos, vídeos, actualidad y programas para escuchar y descargar. Por ejemplo, el que tenemos ahora con David Gil, que ha buscado un hueco así corriendo para estar hoy con nosotros. ¿Qué tal, David? Muy bien, Mechi, muy buenas tardes. Es que estás tú muy ocupado últimamente. Con los olores. Con los olores, con mucho más, porque desde antes de los olores, pues cuesta buscar un hueco, ¿no? Para venir. Por cierto, felicidades para tu niña Muchas por gracias. El cumple. Muchas gracias. Fue ayer y la Sí, verdad es que pasamos un rato bueno. Se nos hacen mayores, David, y no nos damos cuenta. Pues sí, además que ya empieza la cuenta atrás, como digo yo, ¿no? Desde que hacen la comunión cambian totalmente, ¿no? Son mujeres ya. Sí, pero te digo una cosa, yo siempre digo, es que mira la mía que va para 27, aunque no lo parezca. Pero bueno, tenemos la suerte de tener unas niñas muy buenas que están apegadas a su familia, ¿no? Y a su gente, y aunque crezcan y tengan sus amigos y tengan sus ocupaciones, siempre ella en la familia, como yo digo, es el refugio, ¿no? Así que no importa, porque la Peque no, que ya es mayor, ¿no? Ella está muy bien ahí con su familia, con su gente, y aunque tenga sus cosas, siempre ahí se puede refugiar. La chica dentro de nada, verás tú, como está ya también. O sea, esa me preocupa más, esa la veo más. Esa la veo yo más espabilada, sí. No por nada. Esa es una tormenta, Un elemento, como yo digo, a mí me encanta los peques estos así, que yo digo, mira, elementito me encanta, porque yo tienen también, cada cosa. Yo también decía lo mismo. Hasta que te tocó, ¿no? Anda. Bueno, vamos a dejar, porque como nos pongamos a hablar aquí de niños, además yo sé que cada vez lo más importante es su familia, sus niñas, siempre está pendiente de ellas. Lo pudimos comprobar en la feria, por ejemplo, ¿no? Y ya digo que se nos hacen mayores, y por eso estábamos hablando el otro día aquí precisamente de eso, de que muchas veces criticamos a los políticos por eso, porque si no están pendientes de esto, porque se suben los sueldos, pero muchas veces deberíamos tener en cuenta también el tiempo que le quitan a lo que realmente es importante, que es la familia, los hijos, los amigos, el espacio privado, que muchas veces cuando criticamos, y mira que yo he criticado muchas veces y tú lo sabes, pero nunca me he metido, por ejemplo, en las subidas de sueldo o en otras cosas, porque primero la responsabilidad que tenéis, que es mucha, pero sobre todo lo que yo más valoro es el tiempo que se le quita a ese espacio tan importante, ¿no?, de la familia. No está pagado. No nos podemos quejar tampoco, porque es verdad que como está la situación, los sueldos no son sueldos malos, los tengo que decir, pero sí es verdad que la responsabilidad después, con el paso de los años, se paga, es decir, el estrés continuo que tienen los políticos, todos, ¿no? Porque todo el que tiene una responsabilidad, tanto alcaldes, concejales, como en este caso nosotros, ¿no? En una empresa que es como Argisa, que estáis viendo que cada 3 o 4 días hay problemas, porque son servicios muy sensibles de cara al ciudadano. Cuando no es la depuradora, es la recogida. Cuando no es la recogida, es el color del agua. Y no solamente en este municipio, ¿no?, sino en todos los municipios de la comarca, una población de 250.000 habitantes aproximadamente, y en verano que se cuadriplica, pues a veces el otro día visitamos precisamente el complejo para ver cómo iba la inversión que ha hecho Urbaser con el tema de la ampliación por aquella famosa caída de la celda, que fue un problema grave, pero que bueno, que al final se subsanó y no hemos tenido ninguna incidencia, ninguna sanción, porque todo se ha hecho como marcaba el protocolo que tenía tanto Argisa como Urbaser. Pero estando allí veíamos, muchas veces te metes en tu despacho y no te das cuenta la cantidad de gente que trabaja en esta empresa, la cantidad de gente que da un servicio a un montón de ciudadanos. Y estando allí en la planta, una planta que es enorme, veías pues
el alcance que tenemos de cara a los ciudadanos y la importancia que tiene el tratamiento de la basura en nuestra comarca, ¿no? Pero bueno, aún así pues surgen problemas como el que hemos tenido en estos días de la situación de la depuradora, que lo que primero hemos hecho ha sido actuar y luego dar explicaciones, porque muchas veces el salir corriendo a dar explicaciones te quita tiempo de lo que realmente importa, ¿no? Que es precisamente intentar solucionar pues esos olores que tenemos en la depuradora de la Viñuela, que tengo que decir que más de una noche te quita el sueño, en el sentido que, bueno, yo he vivido en la Viñuela, o sea, yo he nacido en la Viñuela, ¿no? Entonces conozco perfectamente aquello. Y la verdad es que es muy desagradable. El olor, la situación, la ubicación de la depuradora, es que son muchas situaciones, muchos problemas los que tenemos, que Argisa ha puesto todo lo que ha podido. Es decir, los técnicos han estado trabajando con guardias, intentando solucionar el problema, que sabíamos que se iba a quitar, pero que tarda un tiempo, porque ya es ajeno a las posibilidades de actuación de la propia empresa, ¿no? Lo hemos explicado, hemos analizado la situación y hemos visto que el problema ha sido el cambio brusco de temperatura de entrada del verano, donde se le suman los problemas, pues que la depuradora se construyó para dar un servicio de 8 o 10.000 ciudadanos y está dándolo ahora mismo a 16.000. O sea, está en el nivel de saturación máximo. Se han limpiado los filtros, se ha alquilado mientras reparaban la bomba sopladora, que no era el origen del problema, pero sí podía ayudar a que no tuviera esos olores. En 48 horas se instaló una bomba sopladora, se han limpiado los tanques, como he dicho, y hemos actuado rápidamente para intentar solucionar el problema. ¿Qué ha pasado? Pues que han tenido que pasar unos días hasta que esos cambios de temperatura se han normalizado, y aunque técnicamente se explica, muchas veces no se entiende, y yo se lo decía el otro día a los técnicos, ¿no? De forma desesperada, ¿no? A mí explícamelo para que yo lo entienda y lo entiendan los ciudadanos, porque el que me digas que el ácido sulfídrico, que es el olor, pues a través de la oxidación del agua, pues aumenta. Yo se lo explico a un ciudadano y me dice, a mí me deja de historia, que esto lo que hace es que eche un peste. Claro, es que al final, antes, como tú has invitado a todos los grupos, sí, a que hoy visitaran Argisa para hablar sobre este problema, las soluciones que se han dado, pues ha estado por aquí Rubén, te ha tocado antes y ya nos ha comentado todas las explicaciones que se le han dado, y estábamos diciendo eso, que hay cosas que son muy técnicas y a lo mejor sí, se escapan. Es complicado explicarle al ciudadano lo que ocurre. En honor a la verdad, el grupo político que nos ha pedido una visita a la planta ha sido Ciudadanos, y lo hablé personalmente con el portavoz, con Pedro, y se lo dije, digo, mira, ya aprovechamos y que vayan también todos los portavoces de los grupos, porque creo que deben de estar informados, sobre todo porque después se hacen críticas, que ya sabemos quién tiene interés político y quién no, pero sobre todo para dar una explicación y que los portavoces de los grupos sepan y entiendan que la situación de la depuradora es ajeno a Argisa. Es decir, Argisa tiene la concesión de esta depuradora cuando el ayuntamiento cedió los servicios a la empresa mancomunada, y que nosotros hemos puesto todos los medios técnicos que tenemos, pero cuando tenemos una depuradora que está en una ubicación que no es la idónea, que no la podemos cambiar de sitio porque no podemos coger la depuradora y llevarla a otro sitio del pueblo, ¿no? Que está al nivel de saturación máximo, que los cambios de temperatura, por muchos productos, por mucha inversión que tú hagas, sigue oliendo, ¿no? Y sobre todo cuando los propios técnicos te dicen, esto es cuestión de días, es decir, tenemos que adaptarnos tenemos que limpiar los tanques, tenemos que hacer estas actuaciones para que en unos días, pues una vez que se normalice las temperaturas, pues no significa que vayan a bajar, porque no van a bajar las temperaturas, porque estamos en verano, pero explicándolo de forma brusca para que a lo mejor el ciudadano lo pueda entender, digamos, en la depuradora, los bichitos, como me explicaron ellos, los bichitos que tienen que trabajar en el agua con los residuos, ¿no? Cuando hay esos cambios de temperatura, no hacen su trabajo, para que lo entendamos. Y eso es lo que hace, pues, que suban los índices del ácido sulfídrico, ¿no? Ante eso, la bomba sopladora lo que hace es oxigenar el agua e intentar, de hecho hemos estado esta mañana en la depuradora, y lo extraño es que durante el día no huele, por la noche. Y es por la noche cuando huele. Y encima
a unas horas de 12:30, entre 11 a 2 de la mañana, ¿vale? Esto significa que se produce efectivamente por lo que decíamos, por los cambios de temperatura. Durante el día el suelo está a una temperatura superior a lo que es la atmósfera. Claro. Durante la noche la Tierra aguanta esa temperatura, sin embargo la parte de la atmósfera está más fría y se produce un intercambio de temperatura, que es lo que produce el olor. Si la depuradora no estuviera ubicada donde está, pues probablemente, incluso también la ubicación que tiene por el tema de los vientos, es decir, cuando hace poniente huele mucho más que cuando hace levante. Cuando hace levante suele oler en la parte de Rocío, y cuando hace poniente huele en la Viñuela. Si hace más viento, pues llega más al centro del municipio. Y Sí, porque este olor, yo es que no estaba segura, pero sí, el ácido sulfídrico es ese que huele a huevos podridos, sí, vamos, que es terrible. Y nos hablaban ya, bueno, porque las redes sociales así se hicieron eco, pedían respuesta a lo que estaban padeciendo, y es que ya era la mitad de los barrios olía. Merchi, si fuera una respuesta en el que, bueno, pues imagínate, pues que una depuradora no funciona, que hay un generador que no funciona, que es una respuesta material, es decir, cambiamos piezas, compramos y se soluciona, pero como sabíamos que no era eso, porque la depuradora está funcionando perfectamente, dentro de los límites que tiene, pero está funcionando perfectamente, mientras tanto los técnicos estaban estudiando por qué ocurría esto. O por qué ocurre en episodios durante el año, es decir, las depuradoras todas huelen, todas, claro. Todas. Es decir, tú te vas a la depuradora de Guadalhorce, en Málaga, que es una edar enorme, o sea, imagínate para una población como Málaga, y está al lado de un centro comercial. Hay días que huele, hay otros días que no, ¿no? Pero si cuando tenemos que decir y criticar una crítica política, ¿no?, que es precisamente que es lo que crea más alarmismo en los ciudadanos, o puede cabrear más a los ciudadanos, es precisamente, hombre, que salga el Partido Socialista criticando esta actuación, cuando precisamente el Partido Socialista es el que ha ubicado la depuradora en este sitio. No olvidemos que los pisos de la Viñuela lleva 50 años y la depuradora se ha instalado después. Si a esto le sumamos en el que las competencias en infraestructura de saneamiento, de suministro y de basura las tiene la Junta de Andalucía, porque para ello cobra un canon que va en el recibo, que muchas veces lo hemos explicado. Nosotros como grupo municipal hemos presentado mociones con el canon del agua de la Junta de Andalucía, el canon de depuración. Hombre, hay que tener el rostro muy duro cuando sales diciendo, oiga, es que usted tiene que solucionar los problemas de la depuración. Usted, es que si tuviéramos una depuradora con la recaudación que se hace del canon anual en la comarca de 5 millones de euros, pues sí, probablemente tendríamos depuradoras en el municipio. Es lo que te iba a preguntar, porque en la nota leemos que muchos desconocen este dato, que, por ejemplo, aparte de, en este caso, David Gil, rechazar las críticas vertidas por el PSOE, aprovechar para reclamar los 5 millones de euros que la Junta de Andalucía le debe a la comarca por el cobro del canon, ¿no? Claro, ten en cuenta, Melchi, que en el 2011 la Junta de Andalucía se crea un canon de mejora para la construcción de infraestructura. Vamos a ver, eso lo hace Argisa, lo ha hecho en varios municipios en la comarca. El tema es que Argisa, cuando ha cobrado un canon, por ejemplo, San Roque terminó el canon de mejora en el 2015, en diciembre. Los alcaldes nos piden a nosotros, la comisión mixta, nos piden, bueno, pues una serie de obras en el municipio, obras importantes. Nosotros ahora mismo tenemos la comisión mixta de la línea, que se han hecho las obras del hospital. El de San Roque, como te he dicho, se finalizó en diciembre del 2015. Y ahora tenemos, precisamente, el otro día, la semana pasada, hubo una toma de contacto con Castellar, porque tiene interés también en hacer una serie de obras de importante calado, que no las puede hacer el ayuntamiento, y que las autofinancien a través de canon de mejora que hace Argisa. Los barrios no tienen canon de mejora, ¿vale? Pero nosotros en Argisa, cuando hemos hecho un canon de mejora para un municipio, hemos cumplido. Es decir, desde el primer momento que se cobra, además, el canon es un modelo de financiación de la obra en sí, no se te cobra más. Es decir, si la obra vale tanto dinero, se divide entre tantos usuarios y dura, la financiación dura hasta que se finaliza la obra y hasta que se paga esa obra, ¿vale? La Junta de Andalucía lo que está haciendo desde el 2011, desde creo que era abril del 2011, creó este canon, porque además la Comunidad Europea exige, creo que era vertido cero, también diciembre del 2015 o 16, no recuerdo bien, donde solicita a todas las administraciones competentes en materia de depuración, suministro y basura
bueno, pues de no vertir, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la Junta de Andalucía? Tenía que hacer obras por valor, no sé si eran de 1.700 millones de euros en Andalucía, y cobra el canon de mejora. O sea, inicia el procedimiento para cobrar el canon de mejora. El canon de mejora se empieza a cobrar, pero las obras no llegan. Y fíjate lo que nos pasa a nosotros en Argisa. Hay un vertido en la línea. Y esto creo que es interesante que lo sepan los ciudadanos porque lo estamos pagando. Hay un vertido en la línea, por ejemplo. La Consejería de Medio Ambiente nos sanciona, Argisa, porque somos la empresa competente en el tratamiento de agua. Y nosotros pues, recurrimos a esa sanción y le decimos a la Junta de Andalucía, oiga, es que yo no soy administración competente en construir depuradoras. Usted me está denunciando porque precisamente la Consejería de Obras Públicas, a través de la Consejería de Hacienda, está cobrando un canon en el recibo que yo lo liquido todos los años. Es decir, yo firmo todos los años la liquidación del canon que le pagamos a la Junta de Andalucía del recibo que cobramos de los ciudadanos. Que no se lo queda risa. Y te dice la Consejería de Medio Ambiente, mire usted, eso no es mi problema, yo tengo que aplicar la ley. Y si aquí hay vertido, usted las reclamaciones se las hace a la Consejería de Obras y Servicios, que es la que tiene que hacer las depuradoras. Y el dinero entra en Hacienda y no va destinado a las obras. El dinero directamente se lo gastan en otras historias. A día de hoy, al ejemplo, a los hechos me remito, la única depuradora que se ha construido por parte de la Junta de Andalucía es en Tarifa. Nada más. Necesitamos una en San Roque Los Barrios, necesitamos obras de importante calado, el segundo ramal en el Toril, necesitamos, bueno, inversiones que la están pagando los ciudadanos. Luego es verdad que hay un rifirrafe entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Junta de Andalucía en competencias de construcción de depuradoras, porque las que se consideran de interés general dicen que son competencias de la Junta, del gobierno. Pero sin embargo, quien está cobrando el canon es la Junta. Entonces nosotros, viendo que la Junta no hace caso, o hace caso omiso, a la construcción de las depuradoras y aplicar las inversiones que está cobrando en el canon, lo que hacemos es, a través de Aquamed, hacer un convenio para el colector de Algeciras y para la segunda depuradora San Roque Los Barrios. Es que valorada en 33 millones de euros. Hoy estábamos hablando de una estación de agua residuos, una depuradora para San Roque y Los Barrios, que fue declarada de interés general, valorada inicialmente en unos 50 millones, pero que no tiene fecha de inicio. Supongo que es también, por lo que tú dices, ese rifirrafe que hay entre la Junta y el Gobierno central. También hay que tener en cuenta que las competencias, es que aquí vimos a lo largo de todos estos años, hace 6 o 7 años eran competencias directas de la Junta de Andalucía, digo, las de interés general, y después pasó al Gobierno, y ahí están entre una cosa y otra. Lo que sí es cierto es que yo, la información que tengo con respecto al convenio de Aquamed, precisamente es que la obra de la EDAR está a punto de licitarse. Pero es una pena que estemos cobrando un canon, que se está cobrando, que en los barrios es 1.700.000 euros al año, y que no se está haciendo nada. Es más, fíjate si hace tiempo del canon, que se creó, que fue en el 2011, que la última obra que nosotros inauguramos del segundo ramal de suministro a Algeciras y a los barrios, estaba ya proyectada mucho antes que el canon. Y se ha inaugurado hace un mes o hace un mes y medio, ¿no? Entonces, hombre, una de dos. O es porque el Partido Socialista quiere aprovecharse de cualquier cosa que pase mal del municipio, lo cual no sospecho, o bien es por el desconocimiento total y absoluto del señor Puerto hacia las competencias y hacia el canon que está cobrando la Junta de Andalucía. Porque mira, si él sale en la nota de prensa diciendo que, oye, está la depuradora mal, le vamos a exigir responsabilidad a Argisa, a la mancomunidad, al ayuntamiento, y mire usted, y a la Junta de Andalucía porque no está ejerciendo, no está ejecutando el canon que estamos cobrando a los ciudadanos. No, que encima la culpa es de Argisa porque el agua está cara precisamente por todos estos canon también. Porque entre el IVA, los canon que se cobran, el recibo, al final, lo que cobra Argisa es una tasa. Es decir, coste del servicio con ingresos. Los canon y el IVA va de más en la factura. Y sin embargo, el canon que se está cobrando, o los canon que se están cobrando, no están revirtiendo en obra. Bueno, pues mire usted, si usted no me va a hacer la obra, por lo menos no me lo cobre. Eso te va a comentar. Nosotros en San Roque, cuando ha terminado las obras de San Roque, nosotros no hemos seguido cobrando el canon. Directamente se le ha rebajado, que son céntimos, porque al final el canon de Argisa en una obra en un municipio son céntimos de euro, ¿no? Pero bueno, se le ha quitado, ¿vale? Y además no será muy malo cuando alcaldes que están que lo han tenido lo solicitan de nuevo porque tienen que seguir haciendo obras
Pero en este caso leíamos que abandona, ¿no? San Roque. Sí, San Roque este jueves tiene la intención de sacar los servicios de Argisa. Bueno, nosotros, el posicionamiento siempre ha sido el mismo, ¿no? En el que la Mancomunidad es una entidad solidaria, quien quiera estar, está, y quien no tiene la libertad de irse. A nosotros nos pasó lo mismo en los barrios, no sé si os acordáis. Nosotros tuvimos que había un convenio que no era el idóneo para el municipio. Este portavoz siempre se opuso a sacar los servicios de Argisa, porque yo lo he dicho varias veces, nosotros nos sentamos con empresas para ver, porque el ayuntamiento sí tenemos claro que no puede asumir el servicio de agua y basura, no tiene dinero para hacerlo, y la opción que había era privatizarlo, y la privatización no te garantizaba la rebaja del recibo. Había una forma de hacerlo, y es cobrar un canon a X años y descontarlo del recibo. Pero ¿qué pasa a partir del 10º año? Al final la subida sería superior. Entonces, lo que sí trabajamos, tanto el ayuntamiento como en esta nueva etapa, como el ayuntamiento como Argisa, los responsables políticos, es mejorar el convenio, que en ello estamos todavía, ¿no? Ahora mismo está en sede de información, ya lo explicamos en prensa, está en el ayuntamiento, tendrá que informar los técnicos del ayuntamiento sobre este acuerdo o este convenio, y a la espera estamos de las solicitudes que tengan que tener de información con respecto al nuevo convenio que queremos implantar en este municipio. Sí, estábamos hablando antes, incluso Rubén y su grupo dicen que quiera que no, Argisa un servicio público, que siempre yo también soy partidaria de defender en este caso este sistema. Todo es mejorable, por supuesto, y habría que ver entre todo en qué puede mejorar, pero cuando un municipio lo abandona, ¿no?, habría que tener en cuenta eso, si puede el ayuntamiento asumir los gastos, que son muchos, de esos servicios. Estamos hablando de basura y de muchas cosas más, ¿no? Saneamiento, basura, alcantarillado. Mucho, porque si es para después darlo a una empresa privada, pues no te vale la pena, para eso quédate. Yo, precisamente, el que te habla, sabes que nunca he tenido complejos de privatizar un servicio cuando siempre y cuando he visto que sea más productivo. Yo suelo ser sensato en este aspecto, ¿no? Cuando he tenido que defender y he visto que en ese momento privatizar un servicio era mejor del que existía o el que teníamos, ¿no?, o el que íbamos a tener, lo privatizamos, y fue con el tema del alumbrado o con el tema de la limpieza, ¿no? Otra cosa es que el contrato que tenemos ahora mismo es deficitario, en el sentido que también se hizo en el momento que se podía pagar. La situación económica permitía pagar ese tipo de contratos. Lo que sí es cierto es que los barrios son muy grandes, tienen muchas zonas jardinadas, y a lo mejor había que pensar pues que hay que potenciar el servicio de limpieza, porque sí es verdad que en aquel momento los argumentos son los mismos. Es decir, en aquel momento el ayuntamiento no tenía ni pascova y no tenía capacidad financiera para comprar maquinaria, y la única manera de prestar el servicio era privatizándolo. Con respecto al tema del agua, hombre, es diferente. Con el tema de la limpieza no hay una empresa comarcal que lo haga, pública. En este caso sí lo hay. Y además con una experiencia de muchos años. Yo lo hablaba el otro día con los técnicos, tuvimos una reunión técnica en Argisa, y muchos de los técnicos que llevan bastante tiempo en la plantilla me decían: es que ya nadie se acuerda que la depuradora de los barrios, cuando le iba al ayuntamiento, olía todos los días. Es que nadie se acuerda que Guadacorte tenía problemas muy graves de inundaciones, que los sigue teniendo en zonas que son privadas y que bueno, pues que nosotros ciertamente no podemos actuar. David, cuando se arreglan las cosas ya no te acuerdas. Exactamente. Nada más que piensa lo que todavía Argisa hizo una inversión muy importante en Guadacorte, con bombas, con estaciones de bombeo y demás, para agravar para agravar, no, al contrario, para pues que las dificultades que tenían en las inundaciones en esta barriada, en esta urbanización, pues fueran menores, ¿no? De hecho, son menores que hace la de un montón de años. Bueno, el sistema de recogida de basura ha cambiado. Antes la basura se quemaba en el cobre. Ahora la basura va a una planta donde se recicla hasta el 80%. Evidentemente queremos hacerlo hasta el 100%, ¿no? Pero hemos avanzado muchísimo. Una de las plantas más modernas, o fue en su momento una de las más modernas de Andalucía, ¿no? Tenemos un vertedero importante, que hay que ir mejorando, por supuesto. Pues lo principal que tenemos ahora mismo en la cabeza es pues una depuración,
un centro de depuración en condiciones para el municipio, ¿no? Que no lo tenemos. Y en eso habrá que trabajar, tenemos que hacerlo. Yo no creo que sea la mejor forma porque ahora no estoy gobernando la Mancomunidad, criticar e intentar sacar rédito político. Creo que en estas cosas no debemos hacerlo. Nosotros no lo hicimos. Yo creo que en esto precisamente lo que hay que buscar soluciones, porque mañana te puede pasar a ti, siendo alcalde del municipio, oye, y si los cambios de temperatura se dan y tenemos una depuradora que es antigua y nosotros no somos, es como si le pidiéramos al ayuntamiento, mire, el centro de salud lo tenemos deficitario, pues que el ayuntamiento que construya un centro de salud. Es que no son competencias del centro. Claro, es que muchas veces tenemos que mirar las competencias a quién corresponde. Exactamente. Porque es que una depuradora cuesta 33 millones de euros y nosotros tenemos un presupuesto de 50. O sea, son inversiones son inversiones típicas, pues bien, de la Junta de Andalucía en este caso, que cobra el canon, o del propio Estado. Es decir, bueno, pero alguien tendrá que iniciar, ¿no? Porque lo que está claro es que la depuradora La Viñuela en ese sitio no puede estar. Ahora mismo lo que dice no se puede coger y trasladar, pero en un futuro deberían hacerse las gestiones para esa nueva depuradora para poder quitarla de ahí. Porque la ubicación de la nueva depuradora, según tenemos entendido, sería una depuradora compartida con San Roque, Los Barrios. Iría en el margen del río Guadarranque, del lado de San Roque. También es cierto que no están muy por la labor de hacerlo allí. Tenemos alternativas en Los Barrios. Se tendría que modificar el proyecto en este caso, ¿no? Porque va a plantear allí. Pero bueno, como ahora el señor Ruiz Boy también no nos pone las cosas fáciles, porque por cuestión política, no por otra cosa. No voy a pensar que si se quiere llevar el servicio del agua es porque el agua lo va a ofrecer más barata. Ojo, cuando digo más barata, sin que el ayuntamiento tenga que subvencionarla. Claro. Porque lo que sí me dicen los técnicos es que le va a costar más dinero que si lo hiciéramos nosotros, además por sentido común, ¿no? Si nosotros somos una empresa comarcal donde damos un servicio a todos los municipios de la comarca, al ayuntamiento por sí solo le va a salir más caro, cuando sobre todo tiene que absorber 110 trabajadores. Es muy sencillo para que lo entienda el ciudadano. No es lo mismo el que compra un lápiz en una librería, el que va a un macroalmacén y compra 200 lápices. Le sale más barato siempre, ¿no? Pues el servicio es lo mismo. Nosotros tenemos empleados que compartimos en administración con todos los municipios, cuando San Roque va a tener que tener uno propio para ellos. Pues con lo mismo, ¿no? De otros servicios, ¿no? Es decir, hay trabajadores que se comparten en los diferentes municipios y San Roque va a tener trabajadores específicos para su servicio, por lo tanto sale más caro. Ahora, si el ayuntamiento saca del presupuesto dinero para subvencionar el servicio, pues probablemente pueda rebajar el recibo, pero de otro lado lo tiene que sacar. Pero lo que te va a decir que lo tiene que quitar de algún sitio, que de luego no le va a beneficiar, va a decir vamos a seguir las mismas condiciones, porque ese dinero lo va a tener que quitar de otras partidas que a lo mejor pues también son necesarias para el ciudadano. De todas formas, hay otro problema añadido que tenéis que tener en cuenta, que es el Brexit. Sí. Que eso también va a afectar a lo que es la comarca. Bueno, nosotros ahí tenemos la situación bastante avanzada, ¿no? Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva, por parte de la Mancomunidad Municipio, y aparte interlocutó también en ese foro, ¿no? En el que tenemos claro que tenemos que compartir con los vecinos de Gibraltar. Pues, de hecho ya lo estamos haciendo, yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros les retiramos la basura a Gibraltar, es decir, creo que facturamos alrededor de 1.600.000 euros al año y son buenos pagadores, incluso muchas veces mejor que algunos ayuntamientos, pero bueno, lo que quiero deciros es que estamos condenados a entendernos. Son no solamente los trabajadores que están en Gibraltar trabajando, sino también los servicios que nosotros prestamos como empresa. Ahora mismo Gibraltar, por ejemplo, tiene el agua con desaladora y la paga creo que son a 2 libras 35, me parece. Bueno, pues nosotros podemos asegurar que es mucho más barato y de mejor calidad, porque son desaladoras lo que tienen, ¿no? Pero bueno, esos acuerdos tienen que ser, entiendo que tienen que ser a nivel gobierno español y gobierno inglés, que nosotros como ente municipal, ¿no? Porque la Mancomunidad es un ente municipal, tenemos que entendernos con el gobierno de Gibraltar. Y yo confío en que puede existir acuerdo y yo lo que veo en el Brexit que puede ser una oportunidad. Es una oportunidad tanto si se lleva a cabo, que creo que sí se va a llevar, como si no. Porque al final, si es verdad que Gibraltar se queda fuera, pues el gobierno español tendrá
que invertir aquí en esta comarca, ¿no? No nos va a dejar desamparados, ¿no? Son 10.000 trabajadores que Mira, necesitan... es que yo no sé si tú conoces este tema porque nosotros nos enteramos, lo estábamos comentando antes con Rubén, que por ejemplo, hombre, Patricio en el programa de cultura, pues la política está en todo. Y entonces claro. pues también hablamos. Además tiene experiencia. Y el hombre, 12 años de alcalde y sobre todo con buenas relaciones con Gibraltar. Y además como lee todos los periódicos, lo lee todo. Y nos dijo que ya lo dijo Margallo en su momento cuando hizo una visita aquí al campo de Gibraltar, habló de ese capítulo, artículo 144, en el que en condiciones excepcionales se le puede dar la condición de autonomía a una comarca, en la que podría estar el campo de Gibraltar y Ceuta, con un régimen fiscal especial y todo esto, y si no está Gibraltar también se le puede dar, o sea, sí, además y sería, se planteó en el documento que se firmó, que se expuso a todos los alcaldes, lo de la zona fiscal especial. No tiene que considerarse como autonomía, es decir, se le puede dar perfectamente. No, pero se puede dar zona, ese rango. No, eso sería, y yo sé que se está trabajando en ello. Es más, yo asistí a una reunión al principio con la Secretaría del Estado y la verdad es que la predisposición del gobierno español era pues ayudar y apoyar en todo lo posible, siempre con la alternativa que ofrecía, que era el tema de la cosoberanía. Que creo que, hombre, no le afecta en nada a Gibraltar, es decir, al contrario, le beneficia el tener una cosoberanía y se solucionaría el problema también de la comarca, ¿no? Imaginaros todas las empresas que querían pues registrarse aquí por tener ese beneficio que no se tendría, por ejemplo, pues de Alcalá o Benalú, ¿no? Sería un avance importante en el tema empresarial y sobre todo en la creación de empleo. Y también a nivel cultural, en todo sería algo y creo importante. que esa es la dirección en la que vamos, ¿no? También es verdad que el Brexit es una negociación de 2 años, tal como establece el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, donde ahora va a haber pues una negociación dura, ¿no? Donde cada uno va a imponer sus necesidades y sí es verdad que para nosotros la prioridad es Gibraltar, pero para el gobierno inglés está demostrando que no lo es. Que no. Es decir, primero ellos están centrados en el tema y además con el problema que tienen ahora mismo también con el terrorismo. Bueno, lo tenemos todo, ¿no? Pero sí es verdad que en Inglaterra se está agravando más. Y también pues España tiene muchos problemas que no solamente es Gibraltar. Pero sí es verdad que lo tienen en consideración y lo tienen en la agenda. Y son muchas veces las que se ha hablado y hay un compromiso por parte del nuevo ministro, pues bien de venir aquí o que nosotros vayamos allí para tratar este tema e intentar buscar una solución. Sí, porque, por ejemplo, son muchos los ciudadanos del campo de Gibraltar que están en el Reino Unido que se van a venir para acá, porque mi hermana está en Escocia y fíjate que Escocia quiere permanecer en la Unión Europea, aunque no pueda, y ya está preparando casi las maletas para venirse. Bueno, es una de las bazas precisamente de la Comunidad Europea, ¿no? En la negociación, ¿no? De ofrecerle a Escocia que haga un referéndum y que pudiera entrar en la Comunidad Europea. Fíjate lo que puede pasar, ¿no? Prácticamente lo que nos está pasando a nosotros con Cataluña, ¿no? La verdad es que esta situación, junto con los partidos radicales que ha habido en Europa, donde Francia hemos estado pues preocupados, en Italia, el de romper el modelo europeo, yo creo que es alarmante y nos debe de preocupar que cada uno fuéramos por nuestra bolsa, ¿no? Yo creo que al final hay que buscar el entendimiento y que Europa siga estando unida y que el problema del campo de Gibraltar se solucione, porque como tú bien has dicho, son muchos trabajadores los que están allí, son muchos llanitos, ¿no? Que están residiendo en España y al final estamos condenados a convivir porque llevamos muchos años conviviendo juntos y de entendernos, que es lo que tenemos que buscar. A mí me preocupa muchas veces en este tema pues que hablas con algunos de ellos y dicen, bueno, yo lo he escuchado decir, españoles ni muertos, ¿no? Y yo les digo, pero si es que estáis más cerca de España que del Reino Unido, porque además el Reino Unido, y que me disculpen, pero puede ser incluso para ellos a veces hasta una carga, porque no te creas que ellos también les supone un coste económico al Reino Unido, porque en sí Gibraltar, en sí, tú dices, bueno, vamos a ver, por eso cuando dicen Gibraltar español, digo, ¿para qué? Si va a hacer una barriada de la línea. Nos conviene a todos permanecer como está, pero en eso una soberanía sería algo importante. Ellos seguirían con lo bueno que tiene, con todos los españoles que están allí trabajando,
y yo creo que incluso les beneficiaría más a ellos, pero si bueno. Si al final la ciudadanía, ambos pueblos se respetan. Claro. Si es que muchas veces la situación política... que la crean los políticos. Exactamente, las declaraciones a veces, ¿no? Cuando había entendimiento de Picardo, de... Yo no puedo echarle la culpa a uno y otro, ¿no? Que sí está claro que defiendo a mi país, defiendo a mis políticos y al que esté. Me da igual si es el que ahora está el Partido Popular a nivel nacional, mañana está el Partido Socialista. Si hace las cosas como tiene que hacerlas, defendiéndolas en nuestro país, pues con ellos, ¿no? De hecho, la Junta de Andalucía en este aspecto ha estado con el Gobierno de la Nación en todo momento y lo tiene claro. Pero a veces esas provocaciones, ¿no? Yo creo que no nos ayudan en nada claro. Y lo que tenemos que estar negociar y entendernos, que es lo prioritario, y nos irán las cosas mucho mejor. Es que llevamos muchos años viviendo juntos y tenemos que ayudarnos unos a otros y que somos vecinos del campo de Gibraltar y ya está. Es así de claro. Bueno, entramos aquí en los barrios porque el Partido Popular ha estado, bueno, ya lo tendrán muchos vecinos, aquí una revistita en la que, pues, aquí sería para hablar 2 o 3 programas, porque hay mucho fondo, como yo digo. Bueno, pone SOS. El SOS teniendo los barrios, el SOS suena a un socorro tremendo, ¿no? Y bueno, yo voy a dar el titular de lo que es la portada para que vayas comentando. Bueno, también tiene sus entrevistas, toca el tema de sanidad, lo hemos hablado, pero sigue siendo preocupante a nivel nacional. Ya lo hemos dicho en muchos de los programas, la sexta planta, la UCI, la UBI en Algeciras, que en verano no te puedes poner enfermo, que un reconocimiento a los profesionales por todo lo que están trabajando con los medios que tienen, que ahí desde luego a ellos no podemos echarle culpa de nada. Si no fueran por ellos. Bueno, pues estaríamos todos, imagínate. También, bueno, pues sobre todo es la recuperación económica del Ayuntamiento de los Barrios gracias al Partido Popular, que rescatáis pues con 43 millones de euros, ¿no? Vamos a ver, cuando hablamos sosteniendo a los barrios, que por cierto tengo que decir que fue una idea del presidente de Nuevas Generaciones, a mí me gusta reconocer las cosas. Tengo que decir que nosotros precisamente, nuestros votantes sobre todo, ¿no? Nuestros votantes nos decían en la legislatura pasada, cuando pasó las elecciones, que parte de la culpa del resultado lo teníamos nosotros, y es verdad, que no vendíamos lo que estábamos haciendo. Esto te lo he dicho hasta yo. Es verdad, sabía que me lo iba a decir. No, porque fíjate que es lo que decíamos antes, a mí me encanta la gente de los barrios en el sentido de que están pendientes a todo lo de la política. Y se lo decía antes Rubén, digo, es que desde la moción de censura han tenido cursos intensivos, ¿no? Con todo lo que ocurrió con el PSOE, con Alonso Rojas, con el cambio de situación y todo esto, pero es que el mismo ciudadano lo decía, es que a todo esto o se han enterado después o han dicho, o porque no lo dijo en su momento, de que mucha recuperación y se han abierto muchas puertas gracias al Partido Popular. Pero sobre todo es lo que quería decir, no es que solamente se hayan abierto puertas, sino que el Partido Popular, cuando entra en el Gobierno de la Nación, y lo defiendo como Partido Popular porque es mi partido el que toma estas medidas, lo primero que hace precisamente es crear medidas financieras para los ayuntamientos como el nuestro. Es decir, ni el Partido Socialista cuando ha gobernado ha hecho esto, ni lo ha hecho otro partido, en este sentido, porque precisamente cuando entró el PP, y mira que se le ha criticado mucho a Montoro, pero tengo que decir, y además eso lo han reconocido los propios alcaldes, que cuando en un momento donde los bancos no daban financiación a los ayuntamientos, tengo que recordar que aquí hemos pasado de gastarse los anticipos de la recaudación, es decir, pedían los impuestos del año, por ejemplo, estamos en el 2017, de pedir el 2018 para pagar las nóminas del 2017, hemos pasado a que la recaudación pues la reciba los ayuntamientos mes a mes, pero es que además la deuda que tenían los ayuntamientos, como el nuestro, pues se haya refinanciado a X años y dando facilidades. Es decir, cuando el Fondo de Ordenación se aprueba todos los años, el ayuntamiento está refinanciando deuda, que es la que le permite pues tener los servicios mínimos, hacer obras, tener incluso hasta fuegos artificiales en la feria. O sea que visteis los primeros años de feria en los barrios, alumbrados, etcétera. Entonces, esa financiación, ese modelo de gestión lo ha creado el Partido Popular a nivel nacional. Luego, independientemente de eso, sí es verdad que cuando nosotros hemos estado, cuando hemos estado gobernando y cuando no. Es decir, nosotros
cuando el ayuntamiento nos ha pedido, el equipo de gobierno nos ha pedido, pues intervención donde puedan tener reunión con el ministerio, nosotros siempre hemos accedido. Nunca hemos estado en contra. Al contrario, yo siempre pienso que todo lo que se ayuda a mi municipio, independientemente de estar en la oposición, es bueno para el municipio. No voy a ponerme en contra de las cosas buenas que vengan al municipio. Y de hecho lo hemos demostrado cuando hemos tenido que votar presupuestos, cuando hemos tenido que votar. A mí no me importa ya después la crítica que hagan, que bueno, que si tenemos un acuerdo, que si no lo tenemos. Al final, el ciudadano se tiene que quedar, y lo sabe, que las medidas que se han tomado, que tengo que reconocer también que las medidas las ha tomado también el gobierno, el Partido Andalucista, cuando ha estado en gobierno, cuando ha estado con nosotros y cuando ha estado solo. Pues ha tomado medidas que de reducir el gasto en publicidad, de reducir el gasto en coches oficiales. Son méritos suyos, que ha sido el que lo ha tomado. Pero ni con esas medidas hubiera sacado el ayuntamiento adelante si no es por la financiación o la refinanciación o las ayudas tanto del gobierno de la nación o la diputación cuando gobernábamos nosotros. Y yo creo que eso tengo que decirlo y tengo que contarlo para que los ciudadanos lo sepan. Cuando se hacen, imaginaros si nos ponemos en la óptica del año 2012-2013, si no existe el Fondo de Ordenación. Pues hoy no se podría hacer la remodelación del parque del tren, porque el ayuntamiento no tendría dinero para hacerlo. El ayuntamiento puede liberar dinero porque tiene financiada la deuda, o refinanciada en este caso. Se tomaron determinaciones y ojo, yo lo reconozco, ¿no? Hay cosas que nosotros no hicimos porque en aquel momento entendimos que no, en el tema de las empresas municipales, que lo hizo en solitario el partido andalucista, creo que con Miguel, y hay ciertas cosas que nosotros no tomamos esa decisión, pero luego aquí el que hemos arrimado el hombro, hemos intentado hablar con quien hiciera falta para que este ayuntamiento estuviera dentro del Fondo de Ordenación, que en un primer momento estaba fuera, porque las empresas municipales no había por dónde cogerlas, no había ni un papel de esas empresas, y siempre hemos intermediado con el delegado, y no lo digo yo, lo ha dicho también el propio alcalde, ¿no? Agradecido siempre eternamente la ayuda de nuestro embajador en Madrid, como digo yo siempre, que es Antonio Sanz. Antonio Sanz, hay que Antonio reconocer que ha hecho mucho. Ha estado siempre preocupado por nuestro municipio, por la línea, por todos los municipios, independientemente del color que sea. Pero especialmente con los barrios ha tenido mucha delicadeza y ha trabajado mucho con nuestro municipio. Es más, a mí me sorprende que el Partido Socialista lleve la bandera de los amortizados, vote en contra o esté en contra del plan de ajuste del Fondo de Ordenación y luego solicite que se le pague a los trabajadores. Oiga, es que si usted entra en el ayuntamiento y usted gobierna en este ayuntamiento, usted para pagarle a los trabajadores que usted dice que han echado, tiene que acogerse al Fondo de Ordenación, si no, ¿cómo lo hace? Porque todavía no he escuchado una medida del Partido Socialista, todavía no he escuchado una medida que diga, mire usted, vamos a absorber a los trabajadores, vamos a pagar una nómina de 1 millón de euros, vamos a pagar, ¿de dónde? Ojo, a lo mejor toda la ayuda que nos está recibiendo ahora mismo el Ayuntamiento de los Barrios por parte de la Junta de Andalucía y de Diputación, cuando sea alcalde, pues la recibe. A lo mejor dudo, porque como todavía tampoco sé si van a ayudar a los pedristas o van a ayudar a los susanistas, no lo sé, porque ahí anda la historia. Bueno, la cuestión es que hay una división ahí, aunque quieran dar sensación de unidad, pero todos sabemos que había una parte que apoyaba a Susana Díaz, otra parte a Pedro Sánchez. No se imaginaban que iba a salir Pedro y ha ganado, y ya la situación, porque verás pero tú... si yo he visto aquí a Salvador Puertos defender a Pedro como... Y después a Susana. No sé, Sí, pero bueno, sí, eso es un comentario, pero... siempre intento morderme algo en este aspecto porque no son cosas de mi partido. No, pero el problema aquí es cuando ya llega a insultos, redes sociales y todo, ya pasa lo de dentro del partido fuera, ¿no? Yo siempre digo que las cosas, los trapos sucios, que lavarlos en casa, porque después todo se sabe y pasa esto. Todos tenemos problemas. Pero mira, como queda poco tiempo, esto sería para hacer un debate con el PSOE, es que lo que te iba a decir, porque lo tengo aquí delante, para mí, yo creo que para todos, una de las cosas más importantes, porque además fue un respiro para muchos empresarios pequeños y medianos, fue el plan de pago a proveedores. Eso fue la salvación. 12.000 y pico de facturas, ¿no? Me parece que pagamos. 12.245 facturas pagadas con ese plan de pago a proveedores, que además nos consta que fueron muchos pequeños y medianos. Y que coste que me dio mucho coraje, porque era consejero de Hacienda, que coste que me dio mucho coraje pagar facturas de 9.000 euros en restaurantes de la zona
Es en verdad, comida. es Me, verdad. me iba a decir, joder, me jodió, pero bueno, lo he dicho, ¿no? Ya está, Me jorobó. fastidió mucho. Sí me alegraba pues evidentemente por los empresarios que Ellos no dieron tenían el servicio y culpa. no tenían culpa, pero sí me fastidió enormemente en que en esas facturas de pago a proveedores fueran, pues bueno, la masacre que hicieron económica en este municipio, ¿no? Y la que estamos pagando hoy, que tenemos que aguantar encima, tenemos que aguantar que nos digan que nosotros somos los responsables de la situación del ayuntamiento, cuando ellos han hecho barbaridades en este ayuntamiento. Han hecho Bueno, tú has barbaridades. visto esa factura. Empresas que cerraban por las deudas que tenían. Bueno, de verdad, yo siempre se lo he dicho al Partido Socialista, ¿no? Decía, es que ustedes hasta cuándo van a recordar los 220 millones de euros. Digo, pues 220 años como mínimo, porque es que el daño que le han hecho a este municipio, donde precisamente ahora que encima se ponen en el lado de decir, es que ustedes están subiendo los impuestos, es que ustedes, oiga, usted tiene una varita mágica para traer un cheque con 220 millones de euros y reponer lo que han quitado a este municipio. Que no estoy diciendo que hayan robado, porque no se ha demostrado. Una mala gestión. Pero Vamos a dejarlo así. la mala gestión y que quieran compararla, que quieran hacer... De verdad, este portavoz lo único que ha hecho ha sido trabajar por este municipio. Este portavoz y los concejales, tanto de la anterior legislatura como los de ahora, siempre están en predisposición de trabajar para traer a este municipio lo que se merece, lo que le quitaron los socialistas. Y si el pueblo de Los Barrios decide que en las próximas elecciones esté el Partido Socialista, de la misma manera trabajaremos por este municipio. Pero también tengo que decirle a los ciudadanos de Los Barrios que el daño que se hizo en este municipio, que ellos dicen, apelan a que es una crisis. Bueno, crisis tuvieron todos los municipios en España, ninguno está como este. Ninguno está como Los Barrios. Que yo sentía vergüenza ajena cuando íbamos al ministerio y nos decían que era el primer municipio de España en la deuda con la seguridad social, en el que llegábamos a intentar hacer el plan de ajuste del fondo, o sea, que nos metieran en el fondo de ordenación, y que los propios técnicos del ministerio nos decían, es que esto no hay por dónde cogerlo, es que no tenéis un papel de las empresas municipales, es que hay un boquete de 90 millones de euros. Y me parece muy bien que digan que el puerto se quiera desvincular de esa mala gestión, pero reconócelo. Claro. Reconócelo, sé valiente. Porque cuando a nosotros nos critican de la corrupción en España, yo soy el primero que lo digo en un pleno. Oiga, los chorizos a la cárcel, sean del partido que sea. Y no tengo ningún inconveniente en decirlo. Pero hombre, que tú intentes pasar de lado con el tema de las empresas municipales, porque encima tú trabajabas en una empresa municipal, ¿usted con qué moral me va a venir a mí a corregirme y a decirme cuando usted juraba un día el cargo de concejal y al día siguiente estaba denunciando al ayuntamiento porque quería entrar usted por la puerta de atrás? Ya está bien. Y luego, bueno, pues el día a día, ¿no? Lo que estamos viendo y lo que estamos sufriendo, ¿no? Al final lo que nos queda es agachar la cabeza, seguir trabajando, intentar pues ahora garantizar viene los otro servicios. problema, que es en el caso de los amortizados, que muchos querrán recuperar sus puestos, y así me consta, y haya que pagar a estos trabajadores, aparte de los de la salarios misma forma, están también las empresas privadas. De la misma manera, el que nosotros dijimos por un montón de veces que la gestión con el tema de los amortizados no... Evidentemente respeto a la justicia, porque tanto derecho tienen los trabajadores de defender sus intereses como los tiene el ayuntamiento, pero estamos viendo a lo que vamos a llegar, el grave perjuicio de los amortizados, del dinero que se va a tener. Y el PSOE intenta confundir, pues que no, o intenta decirle a los ciudadanos que bueno, que nosotros somos copartícipes. Es que había que hacer una moción de censura en aquel momento. Hacíamos la moción de censura y eso que garantizaba, que no fueran los 100 trabajadores a la calle. No, lo que garantizaba que no fueran los 100 trabajadores a la calle es pues tener dinero para pagar una nómina de 1.200.000 euros. Es que no, y eso lo garantizaba el PSOE. En este caso, cuando echaron a los trabajadores, no estabais vosotros de pacto de gobierno ni nada, pero sí dicen que después apoyasteis pues los recursos y claro, todo esto. Pero ¿cómo sacamos la situación del ayuntamiento adelante, Mechi? Es decir, si hay unos procedimientos por la misma regla de 3, tendríamos que dejar de pagar la deuda del PSOE, ¿no? Es decir, como eran de los anteriores, no es culpa mía. No, vamos a ver, tenemos que asumir las cosas con responsabilidad. Si ya estaban los recursos hechos, claro, es que si en aquel momento no se podía pagar, ahora sí se podría, porque hay un fondo de ordenación que te lo permite. Pero en aquel momento no. ¿Qué paralizábamos? ¿El ayuntamiento? ¿Dejamos de pagar a los trabajadores municipales y de dar los servicios por tener que pagar una...
igual el mismo derecho tienen los trabajadores a recurrir que él tiene el ayuntamiento, siempre pensando que la justicia podía darte la razón. Es que fueron tiempos terribles y de eso complicado. Nosotros aquí lo vivimos porque en aquel momento era incluso de desesperación, y había que tomar muchas medidas, algunas antipopulares, pero que así lo creyeron conveniente en aquel momento, y desde luego la situación ha cambiado mucho, se han hecho muchas cosas, pero ya cuando se hace, la memoria es frágil. Ya tú dices, es que falta por hacer esto, pero no. Y aquí, en esta revista, que ya nos vamos a tener que ir, porque aquí el tiempo pasa volando, quiere decir que tienes que volver para seguir hablando de esto, porque mientras los que tengan las revistas, pues entre otras cosas van a ver qué ha permitido hacer el Fondo de Ordenación creado por el PP, por ejemplo, aquí en los barrios, que son muchas cosas. Así que tienes que volver para seguir hablando, porque son muchas, No, a lo mejor te digo que no nos acordamos de muchas de ellas, y tú dices, anda, pues verdad que esto se arregló, y cosas que se están llevando a cabo en estos momentos, o que hay un proyecto de futuro. Así que tienes que volver, David, para... creo que aquí nos comentaba nuestro compañero Alberto que los martes es un día que te coge... Muy mal. Muy mal. Entonces, si te viene mejor el viernes... Los viernes sería el día idóneo. Pues entonces te lo trasladamos al viernes, porque también, fíjate, Miguel Alconchel el viernes le iba mal, pues lo cambiamos... Ya tendría que ser el viernes que viene o el siguiente, porque el viernes que viene no estoy yo aquí. El siguiente, ya esta semana está aquí, hemos hablado, pero esto lo tenemos aquí guardadito. Muy bien. Para seguir hablando de este tema. Y bueno, como ven, pues no se nos van los políticos de vacaciones y nosotros tampoco. Así que esta semana no, a la siguiente, ya el viernes, pues seguiremos hablando de todo lo que se ha conseguido con el Fondo de Ordenación y todas las noticias que vayan surgiendo, y la depuradora, que por lo menos ayer nos decían que no siga. Vamos, esperemos que sí. Esperemos que siga así. Bueno, pues lo dicho, a trabajar, y también tomar ese tiempo para la familia, para ti, que es algo muy importante, que hay que recargar pilas, y la mejor fuente ya sabe dónde está. Sí. Así que hasta la semana que viene. Muchas gracias, David. Nachi.